alimentos se consumen en este país más que el arroz. Y si un producto se vende tanto, se da por sentado que es rentable. Sin embargo, al nuevo ministro de Agricultura le han esperado con un verdadero golpe de choque. Un sector arrocero entiende que en los últimos años el sector los ha acorralado. Y sí, atribuyen al gobierno arrodillarlos con una pignoración que ya no es rentable y exigen un aumento del precio del arroz. A este gobierno, sí, a este gobierno, pocas cosas le pueden resultar más costosas que aumentar el arroz. Y el precio no es dinero, es el precio político al que todos huyen. ¿Qué hay detrás? La siembra de arroz ha sido por años un importante renglón económico. Parceleros que hoy contratan por sobre todo mano de obra haitiana son el inicio de una cadena que amenaza quebrarse. Y lo de quebrarse es porque la producción nacional es cada vez menos rentable. El arroz, una planta que crece en suelos húmedos e inundados, da 2 zafras o tiempos de cultivo en el año. Actualmente nos encontramos en el mejor momento de la primera zafra, pero el sector se encuentra cabizbajo. En 14 provincias del Cibao, el arroz es su principal cultivo. En el 2014, unos 30.000 productores sembraban campos de arroz. Hoy día, más de la mitad han desaparecido. Son parceleros de la reforma agraria, cosecheros individuales, que siembran cada año con financiamiento del Banco Agrícola. Marcos Rodríguez ha sido cosechero por 30 años, pero los últimos años parece que va contra la corriente. Desde entonces comenzaron preocupaciones en el sector que fueron agravándose. El 75% del arroz es dolarizado. Hay una cosa que hay que entenderla. El año pasado el dólar estaba a 30 y pico, hoy está a 49.50. Entonces, cuando tú con 12 años ha pasado todo lo que te estoy diciendo, desde sequía, desde la sogata, desde los grandes aguaceros de llevarse la cosecha a nivel de país, y nos encontramos con el dólar al precio que está. Entonces, de verdad, no podemos permitir, no es justo que todavía el arroz mantenga por ese tiempo el mismo precio. ¿Cómo funciona el sistema agrario y qué respaldo había recibido? Los cosecheros han estado agrupados en cooperativas agropecuarias que les facilitaban a través del Banco Agrícola los préstamos con los que harían sus siembras. Las pérdidas provocaron que dejaran de pagar y que las cooperativas quebradas comenzaran a cerrar. O yo no hago nada con ir a un banco, coger prestado para pagar una cosecha. No, el arroz no renta para eso. El arroz necesita capital fresco a largo plazo y con intereses especiales, porque nosotros vivimos un momento de fenómenos naturales que no lo controlamos nosotros los productores ni los seres humanos. Las cooperativas no solo financiaban las siembras con la misma cosecha en garantía, sino que compraban el arroz cuando llegaba la zafra. En los años recientes, 12 factorías han cerrado solo en Mao. Pero, ¿de qué se trata? Esta es la factoría de la cooperativa agropecuaria, un monstruo industrial hoy cerrado. Solo este local ha dejado sin empleo a unas 60 personas. El arroz del campo o en cáscara se mide por lo que ellos llaman una fanega, que puede ser corta o larga, y que se compra unos 1.800 pesos al cosechero. Podría habernos salvado es si los planes sociales de la Presidencia de la República nos hubiesen asignado una cuota significativa de arroz para nosotros vendérsela. Y también podría haber salvado esta situación una coordinación con la entidad financiera que es el Banco Agrícola, de manera que se buscara la forma de obligar a los socios a pagar las deudas contraídas con nosotros. Cuando el arroz sale del campo, el negocio cae en manos de otro sector, los molineros o dueños de factorías. El costo de procesar una fanega en arroz listo para consumo era hace 7 años de 320 pesos. Hoy es de 750 pesos.
Las factorías privadas de grandes inversionistas, desde entonces con gigantescos capitales e influencias políticas, han obligado a las cooperativas a desaparecer. Ya que fueron cayendo o quebrando una tras de otra, motivado especialmente por ese asunto, el endeudamiento de los socios con la empresa y la empresa a su vez con la entidad financiera que es el Banco Agrícola, y eso también nos ha pasado a nosotros, no escapamos de esa realidad. En el 2011, el gobierno prometió un relanzamiento de las factorías arroceras de la reforma agraria a través del Instituto Agrario. Eso no ocurrió. Para ese momento, de 24 factorías que operaban en todo el país asistiendo a los productores, solo sobrevivían 7. El exceso de arroz arrodilló tanto a cosecheros como a molineros, iniciando el desplome del sector. Y desde entonces inició una racha negativa. No hubo manera de controlar la sogata como plaga. Producía granos vacíos. Como si fuera poco, a esto siguió la sequía del 2015. En el 2014 iniciamos con una plaga conocida como la sogata, que es un insecto que provoca un baneamiento. Baneamiento es que el arroz se pone estéril, no fecunda y por ende no se llega a cosechar. Entonces, esa fue una plaga que escapó de todo tipo de control químico y humano posible. Los productores de Valverde azotamos todas las agroquímicas, agotamos todos los productos químicos posibles con la idea de contrarrestar esa plaga, pero no fue posible su tipo de control químico ni humanamente posible. El estrés del sector generó un pacto común para el 2016. Las juntas de regantes acordaron no sembrar porque no había agua garantizada. La sequía, como todos lo conocemos, duró prácticamente 2 años, ¿verdad? Pero donde hizo sus estragos fue en la primer trimestre del año 2016, donde los embalses y las presas no garantizaban el agua para nosotros poder sembrar. Y los productores, a través de la Junta de Regantes, tomamos medidas de no sembrar más que el 40% del área arrocera plantada en la zona. Si la sequía fue difícil, las inundaciones fueron peores. Sí, vinieron 2 años secos, 2013, 2014, que se llevaron una parte de la producción también. Y después de 2013, 2014, en el 2015, cuando pasa la sequía, comienzan las aguas a mediados de año. Y llovió tanto que tanto la orilla del río como las fincas que estaban fuera del río mermaron mucho la producción. En el año 16 se repiten las 2 tormentas y vuelve y le da un atraso a lo que es la producción nacional. Los productores se han convertido en empleados de quienes les financian las siembras. El costo de producir un saco de arroz es de 2.500 pesos, según la cadena productiva. Pero la Comisión Nacional Arrocera obliga al sector arrocero a venderlo a 2.200 pesos. Y la manera de conseguirlo es simple. Si algún productor quisiera vender por encima de ese precio, les quitan el beneficio de la pignoración. La pignoración es el financiamiento de los bancos participantes para la siembra de alimentos sensibles. El Estado paga el 80% de los intereses. Su garantía es la cosecha y pagarán cuando vendan. Pero cosecheros y molineros dicen que ya no compensan y han llegado al tope de sus pérdidas. Sin duda alguna, estamos viviendo el año o los últimos años, combinados los fenómenos naturales, el clima combinado con la plaga y el dólar, que es el momento más caro en los últimos tiempos, y el precio al mismo arroz. Estamos viviendo el tiempo más difícil de los productores arroceros. El problema empeora cuando el gobierno, ante las terribles pérdidas, comienza a premiar a molineros con cuotas de importación para que puedan paliar la situación. Las cuotas han sido muy politizadas. Arroz comprado en el extranjero a 10 pesos o hasta menos y que es colocado en el mercado entre 15 a 23 pesos la libra. Atribuyen al tema matices políticos y el acecho del que podría ser el gran sucesor, la importación. Que debe de haber un tratamiento especial para lo que depende de ese sector y que necesita que esa parte sea recompensada para que los productores vuelvan a la normalidad, porque ya los productores nos estamos llevando a la factoría.
Entonces va a llegar un momento y hay gente que se van a sentir bien porque viven de esto, que cuando desaparezca la producción nacional, van a decir, no, pero tenemos el mercado y tenemos los consumidores, vamos a venderle de otro país. Yo entiendo que no debe ser justo. Que yo que he sido arrocero toda la vida, más de 30 años siendo arrocero, que comencé a andar atrás de mi papá, me convierte en consumidor de otro país. Se ha confirmado que el país produce el arroz que necesita. Sin embargo, en los últimos años se maneja una cuota de importación de arroz, con una estructura puramente política que podría convertirse en el saboteo de la producción interna. Hablaremos más al regreso.